Ok, listo, ya se está grabando. Bien, repito, es un recordatorio. Nosotros siempre partimos con, y siempre parto con esta tablita siempre, en realidad, ¿no? Nosotros siempre tenemos, bueno, tenemos variables aquí, es una tabla de observaciones, que puede ser hasta P observaciones, ¿sí? Y hacia abajo son las observaciones. Estas son las variables en esta dirección y hacia abajo son las observaciones. Siempre parto como punto de partida acá para darse cuenta que es casi siempre lo mismo. ¿Ok? Entonces, acá, bueno, esta es la observación 1, esta es la observación 2, etcétera, esta es la observación n. Y así sucesivamente, eso lo hemos hecho varias veces. Acá sería la observación, o sea, estamos P, observación 1, la observación 2 y la observación n. ¿Ok? En esta última parte de acá, nosotros tenemos una variable que siempre denominamos variable target, variable de predicción, etcétera, etcétera, o la variable que hay que predecir. O la variable dependiente. Todas estas variables en realidad son variables predictoras o variables que son independientes. Ahora, la diferencia ahora es que aquí yo tengo los valores que van a tomar mis variables, acá mis variables dependientes, que son hasta la n, estas variables van a ser, este i corresponde, cuando yo coloco una i acá, significa que puede ser cualquiera de estas observaciones, va a pertenecer a dos valores posibles nada más, ceros y uno. Es decir, en el caso de la regresión lineal, esta variable, digamos la variable dependiente, la variable i, solo, o sea, puede tener cualquier valor, es una variable continua. En el caso de la regresión, porque estamos trabajando con el caso de la regresión, esta se llama regresión logística, este es nuestro ejercicio de hoy. Repito, es un repaso de lo que habíamos hecho en la clase pasada, y para poder ir directamente al ejemplo. Va a tener dos categorías, ceros y uno. En ceros y uno yo quiero referirme que puede ser bueno, puede ser malo, bueno, puede ser negro, blanco, rojo, verde. Hay distintas posibilidades. Lo que estoy diciendo es que es binario, es decir, dos posibilidades. En este caso, cuando la variable dependiente es binaria o simplemente una variable categórica, no puedo emplear la regresión lineal. Es decir, tengo que inventar otro procedimiento. Y yo lo que quiero es hacer lo siguiente. Cada una de estas observaciones, para mí la fila completa es una observación. Por ejemplo, esta sería la observación número 1. Esta sería la observación número 2. Cada una de estas filas está asociada, o cada observación está asociada con una etiqueta. Yo quiero que esas observaciones, la idea que uno quisiera hacer es que si yo tengo la observación, ¿cuál sería la etiqueta que le pongo? O sea, en esta tabla ya yo tengo las etiquetas, ahí están las etiquetas. Por eso son lo que yo le denomino conjunto de entrenamientos. Es un conjunto que yo voy a usar ahora para generar un modelo. Y puede ser que en el futuro, permíteme un segundito, parece que hay alguien que todavía está a ver un segundo. ¿Habrá alguien que está en la... Segundo nada más. Ok. Espero que no haya ningún... Ya, un segundo. Ya, ok, sigo entonces adelante. Es que estaba viendo si había alguien que sabía... Ah, sí, sí tengo que admitir algunos que están todavía esperando para poder entrar a la reunión. Repito, sería muy conveniente no tratar de entrar a partir de adentro de Canvas, sino van a quedar siempre digamos, en un lugar ahí esperando entrar a la reunión. Ok, nuevamente, sigo con la explicación. Bien, nuevamente repito, hay una diferencia en esta tabla con respecto a lo que habíamos hecho en regresión lineal, y es que ahora nuestra variable es binaria, es una variable categórica que solo tiene dos valores en particular. Entonces, lo que hace la regresión logística no es predecir la variable, sino lo que va a calcular es la probabilidad de que, por ejemplo, nuestra variable, en particular, que nuestra observación y tenga un valor 1, dado que yo tenga las observaciones, por ejemplo, dado que x1 sea igual a x1 y dado que x2 sea igual a x2 y, etcétera, etcétera, dado que xp sea igual a xpi. Esto se llama probabilidad condicional de tener la etiqueta 1, dado que yo tengo estas observaciones. Ahora, yo lo que voy a hacer es crear un modelo, o como habitualmente se dice en la jerga de análisis de datos, voy a crear un clasificador. ¿Por qué clasificador? Porque me va a determinar si una observación va a pertenecer a la clase 0 o a la clase 1. Por eso se llama clasificador. ¿Y qué es lo que hace este clasificador? O que en general
¿qué es lo que hace la regresión logística como ejemplo de clasificador? Determina la probabilidad de ser 1 en principio. Es decir, ¿y cuál sería la probabilidad de pertenecer a 0? Justamente 1 menos esta probabilidad, ¿no? Entonces, esto se puede notar de una forma más cortita, simplemente diciendo la probabilidad de y dado x. Esto es la forma. Incluso hay una forma todavía más sencilla, que es simplemente escribir la probabilidad de x. Eso es lo que uno hace en general. Entonces, ¿qué es lo que determina esa probabilidad? La probabilidad de ser 1. Por lo tanto, la probabilidad de ser 0 es 1 menos esa probabilidad. 1, en general, esa probabilidad es lo que le llamamos la clase positiva. Sería la clase positiva. ¿Qué cosa es la clase positiva? Bueno, todas las etiquetas que sean 1, le digo clase positiva. Y por supuesto, entonces esta le diría la clase negativa. Clase negativa. Eso lo vamos a hacer ahora. Ahora vamos a entender por qué le ponemos esos nombres. ¿Qué es lo que hace la regresión logística? Ahora le explico. Bien, la regresión logística lo que hace es simplemente calcular, vamos a escribir mejor así, es definir que la probabilidad Px, un poco gordito esto, salió un segundo, ahora sí. Ya, lo que hacemos es calcular la probabilidad de esta manera. Tomamos una exponencial, sale un poco más extraño acá, de alfa más beta 1x 1 más etcétera, 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 más beta p por xp, y todo eso está dividido por la probabilidad, vamos a bajar un poquitito más, o subir, por la probabilidad de 1 más alfa más beta 1 x1 más beta 2 x2 más etcétera, etcétera, beta p xp. ¿Ok? Entonces, en general, ahora, en vez de tener una regresión lineal, lo que tengo es esta función que está acá, que habitualmente esta función le llama función logística, ¿no? Esto es lo que en realidad uno le llama la función logística. Por eso se llama regresión logística. Entonces, en principio, lo que vamos a hacer es determinar estos coeficientes, el coeficiente beta 1, beta 2, que me permitan calcular la probabilidad condicional de la clase positiva. Es decir, de probabilidad de que nuestra etiqueta valga 1. De esta forma yo puedo clasificar diciendo lo siguiente, puedo clasificar todas mis observaciones de la manera siguiente. Puedo simplemente decir que si la probabilidad X es mayor que 0,5, entonces la observación va a pertenecer a la clase 1, a la clase positiva. ¿Ok? Eso es lo que decimos en particular. Y por supuesto que si nuestra probabilidad va a ser menor o igual que 0,5, entonces la colocamos, nuestra observación va a tener una etiqueta, va a ser simplemente de la clase negativa. ¿Ok? La clase negativa. Yo puedo manejar este 0,5, depende, ese es el umbral para el cual yo decido que una observación pertenece a uno al otro. Por defecto, siempre tomamos 0,5, pero en algunos casos podemos ser más exigentes y decir que tiene que ser una probabilidad mayor que 0,7 para pertenecer a la clase positiva. Y podemos regular este valor o este umbral. ¿Ok? Bien, una vez que hago la clasificación, yo divido mi data, disculpen, antes de hacer la clasificación, divido mis datos en training y testing. Es decir, training es, tomo un 80% de mi dato, y con ese 80% yo calculo mi modelo. Y con el modelo, con lo que me queda, con la data que me queda, lo trato de probar o de clasificar. O sea, de ver si está ok mi modelo. Para saber si mi modelo está bien, yo tengo que introducir métricas, y estas son las métricas que uno en principio con las que debe trabajar. Aquí están denotadas básicamente todas las métricas que uno debería con las que deberíamos determinar si un clasificador es bueno o no. La exactitud, que se fijan que son, primero, antes que nada, antes de apurarme un tanto, uno debe construir una tabla de confusión. Esto se llama tabla de confusión. ¿Qué es lo que es la tabla de confusión? Bueno, evento es lo que le llamamos la clase positiva, es decir, la probabilidad de ser 1, por ejemplo, y esta es la probabilidad de ser 0, o básicamente la clase 0 y la clase 1. Entonces, yo lo que hago es comprobar si efectivamente, miro desde arriba, acá son todos el evento positivo. Si miro, ¿qué significa? Que mi clasificador fue capaz de clasificar un evento positivo como positivo. Y aquí se equivocó porque realmente era positivo,
y acá me puso como no evento, significa como que es de la clase negativa. Por lo tanto, esos son falsos negativos. ¿Por qué son falsos negativos? Porque en realidad eran positivos. Uno debe mirar en esta columna, disculpen, en esta columna están toda la clase positiva. Básicamente el clasificador pudo determinar como verdadero positivo están acá, pero se equivocó acá, en principio. Lo mismo pasó acá con la clase negativa, o el no evento, que le decimos, la clase 0. La clase 0, esto es falso positivo. ¿Por qué es falso positivo? Porque en realidad debería haber sido no evento o clase 0 y la clasificó como evento. Y acá, lo que tenemos acá es los verdaderos negativos porque efectivamente era no evento y lo clasificó como no evento. Es decir, en pocas palabras, lo que está en la diagonal es lo que se clasificó correctamente. Y lo que está fuera de la diagonal es lo que está clasificado de mala manera. Una cosa más adicionalmente, mirando esta grafiquita que está aquí al lado con esta, no sé si pueden ver el cursor cuando muevo esto, sería muy bueno que me aclararan, ¿ok? No sé si al mover el cursor se vea lo que Sí, estoy... profe, sí se ve. Bien, magnífico, eso es importante porque en el otro, estoy usando ahora OneNote, que parece ser un poquito más amigable, entre comillas, que el otro, ¿no? Bien, ok. Bien, entonces, mirando esta gráfica que está acá, ¿cómo uno debe interpretarla? El rectángulo completo son todos nuestros datos que tenemos disponibles, todas las observaciones completas, todas absolutamente completas en general. Lo que está en el circulito es lo que nuestro clasificador es capaz de capturar como clase positiva. Como clase positiva. Él es capaz de decir, esta es la clase positiva. Sin embargo, en esta pelotita, él se puede equivocar porque él extrajo una cantidad de datos. Acá de este lado se equivocó porque en realidad estaba en la zona de los negativos, mientras que aquí estaba la zona de los positivos. Entonces, cuando él le achuntó, le decimos que estamos en los true positives. Cuando no le achuntó, estamos en los falsos positivos, porque en realidad eran todos negativos. Entonces, a partir de esta gráfica uno puede distinguir en qué consiste la precisión y la sensibilidad o recall, que también se le dice el mismo palabra. En pocas palabras quiero decir lo siguiente: de lo que el clasificador pudo extraer, que es lo que está en el círculo, cuánto de lo que extrajo sirve, es decir, cuánto de lo que extrajo pertenece a la clase positiva. Y eso lo hacemos haciendo esta relación, ¿no? Es decir, los true positive dividido por los true positive más los falsos positivos. Es decir, ¿qué es la precisión? Es la precisión de lo que él extrajo como clase positiva, cuánto realmente se equivocó en general. Bien, eso es lo que es la precisión. ¿En qué se diferencia de la sensibilidad? La diferencia de la sensibilidad es que todo este lado de acá es la clase positiva. Por él logró extraer solo esto, solo lo que está esa media luna acá, como positiva de todo lo que podía haber extraído. Entonces, ¿cuán sensible es nuestro clasificador para extraer realmente la clase positiva? Es lo que se mide como la sensibilidad, que básicamente es la relación que existe entre TP, los true positive, dividido por true positive más falsos negativos, es decir, por toda la clase positiva. Es decir, cuán sensible para extraer la clase positiva. Ok, todas esas métricas ahora las vamos a calcular con R. Voy a pasar a R ahora y yo les pido a ustedes que, bueno, abran RStudio y vamos a trabajar con el siguiente script que ustedes pueden copiar arriba. Les indico ahora dónde copiarlo. Voy a indicarles ahora, si es que no lo han copiado ya. Estamos, por favor, vamos acá, ahora deben estar viendo Canvas. Dentro de Canvas teníamos la semana 8. En la semana 8 pueden copiar lo que se llama pauta del ejercicio 8.2. Vamos a hacer ese ejercicio y ustedes van a replicarlo como taller ahora en el taller 4. Todo lo que está ahí va a ser importante tenerlo resuelto. Entonces, abro el ejercicio 8 y este es el ejercicio 8, lo que vamos a resolver ahora. Y aquí está el código completo. Yo les pido que copien todo, en principio, todo lo que está en ese código, porque así se ahorran un gran espacio. Lo voy a hacer lo mismo, yo voy a copiar todo lo que está ahí en principio, ¿no? Y lo voy a pegar y vamos a aclarar esto para resolverlo. Incluso ahora les explico con detalle qué es lo que está escrito ahí y cómo funciona el código. Que básicamente lo que vamos a hacer es construir un clasificador de regresión logística y vamos a medir su desempeño. Ese son, a grandes rasgos, es lo que vamos a hacer aquí. Bien, con una base de datos en particular, o sea, con un conjunto de datos determinado. Bien, lo tienen entonces, mientras yo estoy hablando pueden ir copiando este documento. Voy a pasar ahora a compartir RStudio, que es lo
¿Ya? Entonces, en principio deberían tener el RStudio acá. Bien, yo lo único que puse en mi RStudio hasta ahora es colocar el directorio de trabajo, y yo le aconsejo lo mismo, que coloquen su directorio de trabajo. Si ya lo tienen listo, solo copienlo de alguna una de las clases anteriores, si es que están lanzando todo en una misma carpeta. ¿Ok? Bien, ahí les doy un minutito nada más para que puedan bajarlo. ¿Ok? No sé si ya lo tienen listo. Cuando me lo tienen listo, si me pueden mandar un chat diciendo sí, está listo, podemos seguir. Estupendo. Yo voy a copiar el código también. Voy a irme de acá un momentito a ir a copiar el código completo y explicarlo rápidamente. Si eso no es muy difícil, es fácil de entender el código. Y me interesa mucho que lo entiendan para poderlo replicar en el ejercicio, en el taller. Se ve largo, pero no lo es, no es tan así. Ok. Mientras ustedes están copiando y me dicen, ah, listo, estupendo, buenísimo, ya, ok. Voy a cargar el código y hago el ejercicio. Consiste en lo siguiente. Tengo una data que se llama Wisconsin Breast Cancer, que empezamos a trabajarla en la clase pasada, y básicamente son muestras de tejido que tienen distintos tipos o sea, puedes tener un cáncer que es benigno o maligno, y la idea es, a partir de la geometría del tejido, más solo algunas cosas de tipo biológica, que no me interesan mucho las variables ahora, pero solamente es un ejemplo. Hay algunas variables que están dentro del tejido para caracterizarlo como maligno y benigno, ¿no? ¿Okay? Entonces ese sería nuestro ejercicio. Aquí están algunas de las, repito, tenemos que hacer un clasificador que determine entre maligno y benigno. Nuevamente aquí nos damos cuenta de que no podemos hacer una regresión lineal, que tiene que ser una regresión logística, porque tengo dos variables, dos posibles resultados, maligno, benigno. ¿Ok? El ejercicio nos dice que debemos dividir nuestra data en 80 y 20, es decir, un 80% para entrenar el clasificador y después reservar un 20% para probar si nuestro clasificador hace las cosas que nosotros queremos que haga, que es justamente clasificar la observación, haciendo un match entre lo que sabemos de su etiqueta y lo que predecimos con nuestro modelo. Si esos dos coinciden, nuestro clasificador es extraordinariamente bueno. Si no coinciden, tenemos un mal clasificador y debemos usar otra herramienta. ¿Ok? Bien, para que todo funcione tienen que usar la librería. Aquí no hay que cargar la data viene incorporada en este paquete que se llama MLBench. ¿Ok? Si no lo tienen que instalarlo, en principio. Y para llamar al dataset que se llama Breast Cancer, simplemente llamamos así, Data Breast Cancer. Y con eso deberíamos de tener listo nuestra data. Si queremos ver lo que está escrito en esa, en esa data, lo que vamos a hacer es hacer un head y nos va a dar, y tiene que mostrarle eso. ¿Ok? ¿Está todo bien? ¿Lograron hacer esto? Bien, una de las cosas que yo le pido también, que está escrito acá, que está escrito dentro es que hay que convertir todas las variables, excepto la variable class, que es la última. Class es nuestra variable i, y nosotros lo que queremos es predecir la probabilidad de que nuestro cáncer sea de tipo 1, es decir, sea maligno. Y ahora le explico por qué yo elegí maligno o benigno en general. En un ratito más lo voy a explicar. Pero yo lo que quiero es justamente calcular la probabilidad, dado que, por ejemplo, en el primer caso tenga esta variable que es thickness, que es como el espesor del tejido, el tamaño de la célula, la forma, etcétera, etcétera. Estas son mis observaciones. ¿Bien? Y yo quiero calcular la probabilidad de ser benigno, dado que yo tengo estas observaciones, o ser maligno, dado que yo tenga esas observaciones. Y por eso vamos a usar la regresión logística. Observen dentro de las variables que hay una ID. El ID es un valor que no me interesa mucho porque son distintos, no es una observación, es simplemente anotamos que nuestra observación va a ser esa y yo quisiera eliminarlo. ¿Ok? Bien. Tiene un error cuando library MLBench. Sí, el error es si no tiene instalado, tienes que instalarlo. O sea, si no tiene eso, tienes que instalarlo, ¿no? Install package MLBench. por eso. ¿Ok? MLBench. Si no lo tienen instalado, tienen que hacerlo, porque si no, ML sin la E. MLBench.
¿Ya? ¿Ok? Resuelvan eso. Para que no tengan el error, tienen que tener instalados paquetes. Entonces, no es un paquete que trae muchos errores, así que no debe ser un problema, salvo que no lo tengan instalado. Ahí me dicen por el chat si lo lograron hacer después. Yo voy a ir avanzando para los que ya tienen. Ok, repito que a mí no me interesa, por ejemplo, esta variable ID. ¿Y por qué no me interesa? Porque voy a clasificar y esa variable es un nombre que yo le puse, no es una característica del tejido. Por lo tanto, vamos a eliminar la primera columna, y eso lo hacemos acá, eliminando con el -1, elimino la primera columna. ¿Ok? Y adicionalmente, lo que vamos a hacer es eliminar todos los... ¿ya? Vamos a eliminar todos los NA posibles, por eso escribo NA omits. ¿Ok? Haciendo esto, y todo lo voy a almacenar en datos. ¿Ok? Entonces, ahora haciendo get de datos, ya tengo, fíjense que ahora desapareció mi columna de ID. ¿Ok? Eso es lo que tenemos. Bien, una de las cosas que digo acá es que esos números que están ahí son tomados por R como valores categóricos, no como valores enteros. Y en este ejercicio, cuando uno lee la data, se pone a leer la data, estos números realmente indican una escala de números, tiene orden. Por lo tanto, cuando R lo toma como factor, no le pone orden, simplemente lo toma como casos separados. Entonces, para poner orden, es decir, para que sean números, vamos a convertir todos estos valores a numéricos, y eso lo hacemos con este ciclo que está acá. ¿Por qué le quité -1? Porque realmente la última no es un número. Entonces, para todas las variables que no sean la última columna, lo vamos a convertir en número, y por eso corremos este ciclo que está acá. Corremos el ciclo. Ups, un segundo, tengo que cargar n primero, y ahora corro el ciclo. ¿Okay? Repito, este ciclo es solamente para convertir todas nuestras variables a numérico y no hacerla una por separado, sino hacerlas todas de una sola vez, convertirla a numérico. ¿Y eso para qué? Porque hay una escala en los valores y yo quiero considerar no mis números como factores, sino como números. setZip igual a 1. Ustedes pueden poner el número que quieran aquí adentro, pero eso es como vamos a hacer un sampleo, es decir, vamos a tomar aleatoriamente un conjunto de datos para que todos tengamos el mismo sample. Pongamos acá un número idéntico para todos. Yo puse un 1, pero aquí el número es simplemente cualquier cosa, pero la idea es que tenemos que tener todos el mismo número para que el sample sea igual, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cargamos setZip, por favor, no olviden cargarlo, porque si no, le vamos a tener resultados todos distintos. Acá vamos a tomar el número de filas que tienen los datos, va a ser 683, se ven acá, hay 683 datos. Eso es lo que se va a almacenar en N. Y ahora, este es el comando interesante donde uno hace el sampleo. Es decir, vamos a tomar una muestra, 70% de la muestra, por eso escribo 0.7 por n, y el floor es porque si es 0.7 lo multiplico por n, me da un número decimal, va a dar error porque yo lo que quiero es un número entero. Entonces esto lo que hace es darme un número entero. El replace false es porque si yo saco un número de entre 1 y n, o sea, entre 1 y n que están acá, yo voy a sacar un número. No lo regreso nuevamente, no lo reemplazo. Es como sacar el problema de probabilidad de sacar una pelotita y no regresarla al lugar. Con reemplazo o sin reemplazo. ¿Ok? Bien, entonces voy a elegir aleatoriamente un 70% de la data. En realidad me equivoqué, porque en realidad me está pidiendo un 80%, entonces voy a colocar 8 acá, ¿no? ¿Sí? Porque es el 80% de lo que me pide el ejercicio. Entonces tomo el 80% de todo, según me pidieron, y ahora voy a separar mi data en train y test, eligiendo los índices que salieron aquí aleatoriamente. ¿Ok? Entonces elijo los test, train y test. Y ahora es muy sencillo. Observen que es casi lo mismo que hicimos con regresión lineal, pero ahora tengo que elegir GLM. La variable dependiente es class. La colita de chancho, puntito, indica que voy a considerar todas las variables. Y la única cosa adicional que le voy a agregar es family binomial. ¿Por qué? Porque nuestra variable es binaria. Y por lo tanto, le agrego esto para decirle que efectivamente nuestra variable dependiente es binaria. ¿Ok? Entonces, hacemos esto y hacemos un sumario. El sumario me dice lo siguiente. Voy a avanzar porque esto ya lo hicimos una vez ya con un ejercicio anterior. El sumario, como les decía, tenía un breve problema. Primero me dice dos cosas importantes. Me dice el valor estimado, por ejemplo, del coeficiente, y adicionalmente me hace una prueba test, o t-test, o una prueba z en este caso, para saber si mis valores son definitivamente distintos de 0 o no.
Por ejemplo, yo puedo considerar que esta variable que está aquí es una variable que es distinta de 0. ¿Por qué? Porque su p-value es muy pequeñito y adicionalmente es positiva. Quiere decir que contribuye positivamente a ser maligno. Porque la clase positiva aquí es ser maligno. Y ahora me voy a dar cuenta por qué va a ser maligno. Pero porque le voy a pedir a R que me diga quién interpreta como 1 y quién interpreta como 0 en general, ¿sí? Bien, entonces, lo malo que tiene este sumario o esto es que no me ofrece aquí los R cuadrados, que básicamente lo que hacía la regresión lineal, que me dice la LR cuadrado 0,7 me dice que es muy bueno o que es bastante bueno, o qué porcentaje de la varianza me explica el modelo. Este no lo dice. Por lo tanto, tengo que hacer otra cosa, que es lo que vamos a seguir adelante, ¿no? Bien, entonces hacemos el sumario y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar con el modelo construido, que ya está construido, en particular, ese es nuestro clasificador. Tiene un nombre muy grande para lo que hemos hecho, se llama clasificador, y ese clasificador es el modelo que vamos a emplear ahora para clasificar otros conjuntos, en particular con el conjunto test, el que no usamos para hacer el clasificador, para entrenar al clasificador. Vamos a usarlo para probar si efectivamente lo que predecimos es correcto. Entonces, para predecir si es correcto o no, tomamos predict, usando el modelo aplicado sobre el conjunto de datos test, y le decimos response. Response significa que me ofrezca la probabilidad. Si yo coloco type response, me da la probabilidad. Entonces, eso me permite generar un vector que tiene las probabilidades de cada observación, de ser tipo 1. Pero para saber quién toma R como tipo 1, es decir, como clase positiva, usamos este comando que se llama contrast. Y el contrast me dice que maligno es básicamente la clase positiva. Quiere decir que el evento positivo que está tomando R, o las probabilidades están calculadas basadas en maligno. Si las probabilidades son mayores a 5, entonces maligno. Si las probabilidades son menores a 5, a 0.5, disculpen, entonces benigno. Y aquí están los ceros y los unos, que está cómo R interpreta esos valores ceros y unos. Por eso vamos a utilizar ahora una etiqueta. Vamos a definir una etiqueta usando lo siguiente. If else significa una condicional. Si la probabilidad es mayor a 0,5, entonces ponle maligno. Si la probabilidad es menor a 0,5, entonces, o menor o igual a 0,5, entonces ponle benigno. No sé si se entiende cómo se fabricó esto, que es más sencillo, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces es relativamente sencillo hacerlo, es un if-else. ¿Y por qué puse mayor a 0,5 maligno? Porque en realidad lo que está calculando como 1, como evento positivo, es ser maligno. Entonces el evento positivo, en este caso para este clasificador, es ser maligno. Bien, con esto se generan unas etiquetas, y esas etiquetas son las que vamos a corroborar. Puedo usar esto, o puedo usar directamente esto. Me voy a saltar esto, ustedes lo pueden hacer. Voy directamente a la tabla. ¿Qué es lo que hace esta tabla? Hace un match de cuando un valor es igual al otro. Eso es lo que hace, ¿no? Entonces hacemos table y nos crea la tabla de confusión en particular, ¿no? Eso es lo que uno quiere hacer, digamos. A ver dónde puse tabla de predichos. Aquí le puse, no sé por qué puse otra vez esto. Creo que esto está de más. Por favor, la repetí 2 veces. Eso no está. Prácticamente la primera. Ya con eso me basta. Observen cómo se leería esto. Esto sería, para la tabla, estos serían los true positive, estos serían los true negative, los falsos negativos, estos serían los falsos positivos, y estos serían los falsos negativos. Entonces, lo que realmente, aquí lo hice directamente usando, ya entendí, disculpe, me equivoqué, eso que está aquí no es lo mismo, es simplemente almacenar esta tabla en la palabra tabla, o sea, en la variable tabla. Eso. ¿Para qué? Para poder calcular lo que viene. En el lugar 1,1 están los true positive, de acuerdo a la imagen que teníamos en la presentación. En 2,2 tendríamos los true negative, es decir, en la diagonal los true negative. Acá tendríamos, por ejemplo, el 1,2 son los falsos positivos, y acá serían los falsos negativos. Y con esto ya yo puedo separar a partir de la tabla y construir, basándome en las fórmulas que tenía antes, la exactitud. Por ejemplo, vamos a hacer esto, llenar los valores y calcular la exactitud, y tenemos una exactitud de 0,96, lo cual quiere decir que le achuntó
en el 96% de los casos le achuntó bien al tema. ¿Okay? Lo hizo bastante bien. La precisión, en este caso, es de 0,95, lo cual es muy bueno. Es decir, de lo que extrajo él como clase positiva, lo hizo bien. Lo hizo bien, que es los malignos, básicamente, ¿no? La sensibilidad también no es mala y la especificidad también es buena. Por lo tanto, este es a grandes rasgos, es un muy buen clasificador que clasifica muy bien tanto la clase positiva como la clase negativa. ¿Ok? Bien, esto es lo que yo le llamo hacerlo a mano. En principio es hacerlo a mano. Es decir, a mano significa que uno calcula usando la fórmula y uno escribe directamente la fórmula. Sin embargo, hay algunos software que lo hacen por nosotros. Y para eso tienen que cargar estos dos paquetes, si no lo tienen, Caret y Clar, que va a ser exactamente lo mismo que está aquí arriba, pero lo hace automáticamente, no tenemos que calcularlo nunca más. ¿Qué es lo que tenemos que pasarle? Simplemente pasarle las etiquetas y ponerle después el conjunto test y hacer el match. Lo mismo que básicamente colocamos en el interior de Tablet, que son labels y test class, se lo asociamos aquí a este comando que se llama matriz de confusión. Para que este comando funcione, tienen que tener listo library y tienen que tener caret y claro, esos dos paquetes. Entonces, instálenlo. Este de acá es muy potente porque puede hacer muchísimas cosas en general. Ok, yo lo voy a cargar. Está cargándose. La librería más también, ahí factor. Y ahora voy a llamar a matriz de confusión. Si ustedes se fijan, automáticamente ya le calculó todo de una sola vez. Le indicó también la tabla, y más abajo le indica quién está tomando como clase positiva. No siempre toma la misma clase positiva, por lo tanto es importante saber, ¿no? Tomó como clase positiva los benignos, en particular. O sea, eso es para aclarar cómo está calculando esta tabla de confusión. ¿Ok? Entonces es importante eso para saber cuál es la accuracy. La accuracy es la exactitud y te da adicionalmente el intervalo de confianza de esa exactitud, lo cual es importante para resolver el problema. ¿Ok? No sé si me siguen, yo sé que voy más rápido, pero repito, para poder tener tiempo para poder hacer lo otro, digamos. Ya estamos en tiempo para poder hacer el otro ejercicio. Solo voy a indicarle un par de cosas más acá, que acá yo quisiera determinar, con lo que viene aquí, tiene que tener la librería Caret cargada para que funcione lo otro. Yo voy a seleccionar a partir de mis datos, repito, tienen que tener... que la librería Clar no me deja instalarla, porque como estaba escrito quizás, no sé. ¿Y qué es lo que dice con la librería? ¿Qué dice O sea, que no? me dice ¿Aló? que no está, me dice que no está disponible para descargar. O sea, como que la trato de instalar, no Ya, sé ya, por qué. ya. Bueno, en realidad está de más, no, o sea, no es necesario instalar Caret, con lo que tienes arriba funciona, pero si quieres instalarlo, no sé si Caret te la instaló. ¿La instaló o no? Caret. Solo Caret. Sí, Ya. ¿Podrías ver si esto funciona sin haber instalado la librería Clar? Solo por ok, una curiosidad. ¿O da error? tiro, O sea, primero tienes que cargar esto tiro. que dice Label as Factor y después Confusion Matrix. Me da error. Te da error. Necesita Sí, entonces, claro. Ok. sí, me parece. Mándame por favor después por correo lo que está saliendo para yo poder avanzar. Repito, esto es como para quitarse de arriba el problema, digamos, para no tener que hacerlo a mano. Bastaría con esto para resolver el problema. ¿Sí? Tiro. Si lo que hace esto es que es muy cómodo porque en realidad te lo calcula todo de una sola vez. Y efectivamente yo sé que Clark tiene algunos problemas para instalarlo. ¿Ok? Bien. Entonces, lo importante es, intenta ver, fíjate cómo está bien escrito, verifica, por eso te decía que me mandes por correo cómo lo envías, porque uno se equivoca mucho escribiendo esto, ¿no? Okay. Entonces, hay que escribir install package primero, instalar el Clark, pero bien escrito, fíjate, tiene que estar escrito correctamente así y entre apóstrofe. ¿O sea? Okay. Bien, verifique si le corren, estupendo. Si corre, fantástico. No hay problema. Repito, esto que está acá, lo único que hace es repetir lo mismo de arriba, pero lo hace de manera automática, ¿no?
Si esto por casualidad no le funciona, repito, me lo mandan por correo y yo trataré de resolver el problema. Ojalá lo puedan resolver, evidentemente. No es muy difícil el tema, pero puede tener alguna cosa, digamos. Ya, lo que viene ahora es usar la librería Caret de otra manera. Primero que nada, si nosotros vimos el sumario, ¿dónde está el sumario? En alguna parte. El sumario nos dice, por ejemplo, que esta variable es distinta de 0 y que es una variable en principio importante, porque es distinta de 0, o sea, que contribuye a la clasificación. Por ejemplo, esta otra variable también es importante, esta variable también, aunque es menos importante, también lo voy a considerar, ¿no? Entonces voy a tomar esas variables que el sumario me da como importante y las voy a seleccionar. Las voy a seleccionar usando el comando select a partir de los datos. Ok, me parece que corrió entonces. Ok, gracias. Entonces, el select datos y voy a seleccionar las variables que aparecen ser como las más importantes, ¿no? Las voy a colocar acá. Entonces voy a hacer un subconjunto de datos con las variables importantes y adicionalmente agregándole class, que es la variable dependiente. El objetivo de lo que quiero hacer ahora es que me diga cuál variable va a ser más importante que otra, ¿no? ¿Ok? Sí, por eso le decía, ten cuidado cuando uno escribe, uno siempre se equivoca, pone clar de otra manera, entonces es un problema. Ok, disculpe, estaba respondiendo un chat aquí. Ok, entonces, calculemos entonces, almacenemos en data 1 solo las variables que consideramos importantes a partir del sumario. Y eso es lo que cargamos acá. Bien, lo que voy a hacer ahora es, bueno, esto es dentro de Caret, existe la posibilidad, nosotros hicimos un sample, un sampleo tomando el 80% de la data. Lo que le voy a pedir ahora que haga el R es que haga esto 10 veces, lo repita 10 veces, ¿ok? Y dentro de cada vez que lo repita, toma el sampleo 3 veces. Y esto es lo que le llaman, es una especie de cross validation, por eso se llama repite usando cross validation. Porque puede ser que nuestro clasificador dependa simplemente que tengamos la suerte de hacer un sampleo correcto. Y si hacemos otro sampleo, es decir, hacemos una muestra, tomamos otra muestra de la data, no nos salga tan bien. Entonces, lo que hace este comando es, ese sampleo lo repite 10 veces, o digamos, repetimos 10 veces la división de mis datos, y por cada vez que lo repito, hago 3 veces cambio en mis datos, 80%, y construyo un modelo para cada uno de esos. Imagínense, estamos haciendo 30 veces lo que yo expliqué arriba. Entonces, y cada 30 veces determina qué variables son importantes. Eso es lo que hace esto. Corramos rápidamente esto para darme cuenta de qué es lo que funciona. Voy a partir de acá, corro, y ahora observen que si yo tomo la importancia, me da una gráfica donde me dice qué variable va a ser más importante por orden de las que elegí. De las importantes, me las clasifica como cuáles son más importantes. Y me dice que la más importante es esta, después sigue esta, lo que signifique, evidentemente. En algunos casos va a ser más claro para nosotros lo que significa. ¿Ok? Entonces, esto es una muy buena opción para determinar dentro de nuestro ejercicio, sabemos clasificar. Nuestro clasificador es bastante bueno porque tiene una exactitud del 96% y además determino qué variables son importantes para considerar dentro de la clasificación. Entonces, es dos partes que son muy importantes, muy potentes dentro del análisis de datos. ¿Ok? Ahora, yo quisiera hacer un poco de algunas, esto no es necesario. Yo creo que quiero combinar algunas cosas como, por ejemplo, no es necesario esto, en principio es combinar la clasificación con el análisis de componentes principales para entenderlo. El análisis de componentes principales es una visualización, nos permite visualizar la data. Lo voy a hacer ahora para que ustedes se den cuenta. Y voy a hacer un autoplot. Y observen cuando yo hago esta gráfica, ¿qué es lo que me dice la gráfica? No me fijo mucho en los ejes, pero me dice que hay, evidentemente, nuestro clasificador o nuestra data se divide en dos conjuntos aparentes, digamos. Por supuesto que hay errores, porque se entremezclan los datos, ¿no? Pero nuestra data o nuestras observaciones son capaces de dividir por colores quién es benigno y quién es maligno. O sea, no está todo mezclado uno arriba del otro. Entonces, cuando uno hace componentes principales, primero tengo que fijarme que mi data sea numérica.
porque si mi data contiene variables no numéricas o categóricas, no puedo hacer análisis de componentes principales. Pero al principio, justamente habíamos convertido todos nuestros datos en numéricos, por lo tanto, sí puedo hacer un análisis de componentes principales. El objetivo fundamental del análisis de componentes principales es proyectar en un plano, con las variables PC1 y PC2, que contienen la mayor cantidad de información, porque tiene 65% más el 8%, el 8 está pasando claramente más del 70 y tantos por ciento. Por lo tanto, aquí está la información contenida de los dos primeros componentes principales que me dice que efectivamente las observaciones se dividen en dos partes, en malignos y benignos. ¿Cuándo sería malo? Cuando estos rojos estuviesen todos entremezclados con los verdes, y ahí sí no podríamos clasificar nada, no podríamos separar. No sé si Entonces, esto es solamente una visualización de que efectivamente me está comprobando de que mi clasificador sí va a ser capaz de separar la data en uno y el otro. Hay otras visualizaciones, por ejemplo, voy a hacer otra más, que es la misma, pero usando un biplot. Básicamente, el biplot nos indica adicionalmente qué variable estoy ocupando y me divide en dos pedazos la variable. No sé si probablemente puedan cargar esto, ojalá lo puedan hacer, pero no es necesariamente importante. Ahora, lo que estamos escribiendo acá o dibujando son los dos primeros componentes principales. ¿Qué tal si dibujo tres en un espacio de 3 dimensiones? Eso es lo que hace con este comando, que pueden correr nuevamente. Ahora se está corriendo. Y ahora tengo un espacio que puedo mirar desde distintos puntos de vista cómo se separan los malignos de los benignos, pero en 3 dimensiones ocupando 3 componentes principales. ¿Ok? Entonces eso me permite ver que efectivamente la data sí se separa y yo puedo en principio clasificar. Entonces es una visualización de que me permite decir que efectivamente hay separación de variables y que de los casos, repito, si todo estuviese entremezclado, si los rojos y azules estuviesen mezclados, yo no podría clasificar. ¿Ok? Aquí hay otras visualizaciones que pueden usar. Les dejo simplemente para que lo hagan. Y vamos a hacer ahora el ejercicio 2. Ustedes van a hacer el ejercicio 2. Vamos a comenzar, yo los voy a ayudar. Probablemente no terminemos en lo que estemos haciendo, pero tienen hasta las 12 de la noche de hoy para enviármelo. Si me piden un poco más tiempo, quizás puedo dárselo, pero mejor no. Tratemos de avanzar en esto, digamos, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Hacer lo mismo que acabo de hacer ahora, pero con un dataset nuevo, conjunto nuevo completamente. Y pasamos entonces al ejercicio que es el taller 4. Tienen que ir ahora al Canvas. Voy a entrar a Canvas. ¿Ok? Y busco donde dice tareas. En tareas. Bien. En tareas tengo el taller número 4. Abro el taller número 4, que es este acá. Y tengo que hacer el mismo, o sea, básicamente lo que voy a hacer es, si quiero copiar todo el texto y pasarlo a R, por aquí están las preguntas que me piden, que básicamente son las mismas preguntas que hicimos con el ejercicio anterior. Es decir, las preguntas ¿cuáles son? Bueno, dividir los datos en 80 y 20, utilizar modelo de regresión logística para clasificar, determinar exactitud, lo mismo, incluye la tabla de confusión, indicar si el modelo es bueno o no y determinar cuáles variables son importantes. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que va a cambiar? Por supuesto, la data. Bien, la data la van a descargar directamente desde el módulo, acá desde módulo. Bien, voy a entrar a módulos. En el último dice, por ejemplo, la data que van a descargar se llama banks-1.csv. Acá la tienen. ¿Sí? Esa es la data que hay que descargar, poner en su carpeta de trabajo. Eso es lo que van a hacer. Segundo. No sé si yo sé que voy muy rápido en algunos casos, pero en realidad, repito, no es tan difícil si tenemos el código listo anterior. Bien. Entonces, ahora, repito, descarguen la data. Cuando tengan la data descargada, y puedo explicar rápidamente, brevemente, qué es lo que hay que hacer, o sea, explicar la data, básicamente. Pero lo que hay que hacer son las preguntas que le acabo de indicar. Un segundo, voy a regresar a tareas. En tareas voy a hablar del taller 4, que es el que vamos a evaluar, y le explico la data mientras ustedes están descargando y colocando en su directorio de trabajo. Bien, los datos de esta pregunta están relacionados con una campaña de marketing directo que se realiza por una institución bancaria que llama por teléfono a los clientes. El objetivo de esta campaña es saber si el cliente va a ser
va a adquirir digamos, básicamente, ¿qué es lo que es? Un crédito de consumo. O sea, hay dos posibilidades. El cliente acepta el crédito de consumo o rechaza el crédito de consumo. Entonces, ¿qué es lo que hace el operador o del call center que llama? Es que te ofrece un código de consumo, un crédito de consumo. Y se miden una serie de variables que son datos, por ejemplo, datos del cliente, que tienen que ver con la edad, con el trabajo, y aquí son todas las variables de trabajo que hay, si es estudiante, si es entrepreneur, si qué sé yo, etc. El estado, si es casado, si no es casado, qué tipo de educación. El default significa que si tienes, es una variable y eso no, significa tiene deuda en la tarjeta de crédito o no tiene deuda en la tarjeta de crédito. No sé, disculpe, sí, no, ese es el balance. No, ese está bien. Si tiene deuda o no tiene deuda en la tarjeta de crédito, y el balance significa el número, valor numérico en euros, de cuánto es lo que tiene adeudado. Si es el housing, significa que si es dueño de casa o no. El loan es si tiene préstamos, sí o no. Adicionalmente hay variables como el contacto, es decir, que el tipo de comunicación que se hizo, que puede ser desconocido por teléfono o por celular. El 2 días, el último día el último contacto que se tuvo por mes, y etcétera, etcétera, etcétera. La duración es cuánto ocurrió después del último contacto por teléfono, básicamente. Hay otros atributos adicionales que están acá, por eso son toda la data contenida en esto, y lo que hay que determinar es un modelo de clasificación que me puede decir si un cliente, sin yo saberlo, solamente viendo sus observaciones, si va a hacer o no uso de este crédito de consumo que yo le estoy proponiendo. Es decir, cuáles serían las variables importantes para yo detectar cuál cliente podría aceptar o no el crédito. ¿Ok? No sé si se entiende el ejercicio. Hay que hacer lo mismo, hacer un clasificador para determinar sí o no. Es decir, toma el crédito o no toma el crédito. Esa es lo que vamos a hacer. Bien, lo primero es cargar la data. Entonces, les pido que carguen la data y les ayudo un poco. Ustedes me imagino que lo que hay que hacer en R es lo siguiente, cargar la data. Voy a pasar a R ahora. Voy a compartir y mientras tanto yo le voy agregando en el chat. Cualquier duda me le escriben. Yo les dejo tiempo para que lo hagan, pero las dudas vienen por el chat. Yo les mando o escribo algo si hay alguna duda en particular. ¿Ok? Bien, entonces voy acá. Y lo que vamos a hacer en el ejercicio 2, que yo no tengo nada, es cargar la data. ¿Cómo van a cargar la data? Bueno, como siempre se hace, ¿no? Evidentemente, ¿no? Una cosa que quiero aclarar acá es que la data viene de Excel y por lo tanto la forma de cargarla es la siguiente. Ahí los ayudo con eso para que avancen. Profe, Sí. está en módulos, ¿no es cierto? En módulos de semana 9. Para poder Módulo descargar la semana data. 9. Sí, módulo semana 9. Ahí, descarguen esa data y colóquenla en la base de datos. Pregunten, chicos, ahora ustedes son los dueños de lo que están haciendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo mismo de arriba. Si quieren pueden copiarlo de arriba. Primero carguen la data. Yo puse aquí banks, pero ustedes coloquen banks raya 1, porque van a descargar, aquí escriben así, raya 1. ¿Sí? Okay. Observen que la separación aquí es punto y coma, porque viene de Excel, y los decimales son coma, porque vienen de Excel. Por favor, hagan eso, cárguenlo, y me dicen cuando hagan self-head si ya lo lograron cargar, para yo avanzarles un poco en ese taller, que es lo más importante, porque tenemos media hora que yo puedo ayudarlos, y el resto se los dejo para que lo terminen, digamos. Entonces, por favor, me anuncian si ya tienen el head de esos datos ya. Ahí me espero un poquitito antes de seguir avanzando. ¿Ya? ¿Tienen los datos entonces? Estupendo. Tienen el head, ya lograron hacerlo. La base está en módulo, en el módulo 9. En el módulo 9. Eso es. Ok. Sí, hay que escribir banks. Yo puse banks porque en mi caso yo tengo uno solo, pero aquí tienen que escribir uno, si no, no se les va a cargar. Si descargan directamente del módulo, deben escribir raya 1 para que funcione. ¿Okay? Bien, entonces deben de tener esto. Y ahora observen que nuestra variable final es i, que puede ser no o puede ser sí, ¿no? Entonces asumo cargo o sea, me repito,
¿Tomo el crédito de consumo o no lo tomo? Esa es mi variable binaria. Dado que yo tengo todas estas observaciones, o sea, las observaciones de educación, qué sé yo. Una cosa importante, en este ejercicio yo no puedo correr un análisis de componentes principales, claramente porque tengo variables que no son numéricas, como el caso anterior. Y estas variables sí no las voy a convertir en numéricos, ¿ok? ¿Se entendió? Es importante eso porque uno tiene que saber cuándo ocupar qué técnica y cuándo no, digamos. Entonces, nuestros datos tienen 4.521 observaciones de clientes que fueron llamados por teléfono para ver si toman o no toman créditos de consumo. Y vamos a hacer el clasificador. Para hacer el clasificador, yo me voy a mover hasta acá arriba y voy a copiar algunas cosas que están acá arriba. Por ejemplo, voy a copiar a partir del set seed para que todos tengamos el mismo. Voy a copiar todo lo que está acá, si no es muy difícil. Hasta acá. Hasta donde hasta donde empieza con la librería Caret. ¿Ok? Lo vamos a pegar acá. No es para nada difícil lo que les pido hacer. Y es... ¿Dónde está? Advanced 2. Acá. Listo. Entonces, todo apretemos SIP 1 para hacer el mismo muestreo. Los datos siguen siendo lo mismo. ¿Ok? El sampleo me pide nuevamente 8 y 20. No sé si me están siguiendo. Ahí me dices. Me dicen... le estoy ayudando un poquito y después los dejo para que ustedes lo hagan. ¿Ok? Ya. Ya hago esto. Sí, profe, ¿hasta dónde se copia? Puedes copiarlo hasta donde termina especificidad. Ok, gracias. Ya, eso lo puedes copiar y realmente lo que vas a hacer es reformular los datos que teníamos antes, digamos. Repito, lo importante, yo no les exijo de que ustedes se sepan todos los comandos, pero sí tienen que saber para qué se usan, digamos, y cómo funcionan. Ojalá memoricen algunos comandos, porque eso gana tiempo, si no se van a demorar muchísimo en todas las cosas, ¿ok? Bien, nuevamente aquí tenemos un sampleo. Córranlo nomás, ustedes córranlo por favor, háganlo y vean dónde le va a arrojar error. El primer error, dónde lo van a tener. Díganme ustedes dónde creen que va a salir un error ahora. O sea, voy a correr esto, esto y el test. Ya tengo separado mi dato en 80 y 20%. ¿Dónde va a haber un error ahora? ¿Dónde creen ustedes? ¿Dónde tengo que modificar ahora para que funcione? En el modelo. En el modelo. ¿Qué es lo que modifico en el modelo? El class. Class, evidentemente, porque nuestra variable, gracias, nuestra variable ahora se llama IVO, ¿no? Es nuestra variable dependiente que tenemos que cambiar. Es decir, donde estaba class, básicamente lo reemplazamos por I, y con eso construimos el modelo. ¿Ok? Entonces construimos el modelo y hacemos un sumario, y en el sumario nos va a indicar qué variables son importantes o no. Acá nos están indicando, ahora hay muchas más variables. Recuerden que, por ejemplo, job tiene distintas categorías y por lo tanto van a haber más variables, una por cada categoría, salvo una que la tomó como referencia. Entonces ahí tienen muchas más variables acá, ¿no? ¿Ya? Eso. Entonces, por ejemplo, solo para tener una idea, si uno quiere justificar o hablar un poquito, tomo un par de variables o 3 variables y explico con una explicación, eso es lo que va a incluir en el informe, si son importantes, no son importantes y cómo contribuyen. Solo por un ejemplo. Solo tomar, por ejemplo, marital married, es decir, los casados. Esto corresponde a los casados. ¿Es una variable importante? Bueno, sí, está dentro del rango, ¿no? Quizás no la más importante, pero sí. ¿Cómo contribuye a la probabilidad de tomar un crédito? ¿De manera positiva o de manera negativa? ¿Qué creen ustedes? ¿Contribuye o no contribuye a tomar crédito? ¿Qué creen ustedes? No contribuye. No contribuye. ¿Por qué no contribuye? Evidentemente porque tengo un menos acá, ¿no? Es decir, el signo negativo me está indicando, bueno, primero tengo que hacer algo que es importante, el contraste. Voy a tomar acá esto que dice ¿Sabes cuál es el contraste. negativo y cuál es el positivo? Claro, voy a tomar un contraste acá y voy a cambiar la variable aquí, test, antes de hacer cualquier cosa. Y me dice que tomar es exactamente, tomar es lo que tomar digamos, el crédito es nuestra variable positiva. Esa es la variable que considera como un 1. Por lo tanto, cuando veo el test sumario y me dice que ser casado hace que tú no tomes tantos créditos de consumo.
Paréceme, si eres más, eso es lo que está diciendo el signo negativo, ¿no? ¿Ok? El signo negativo. Adicionalmente vemos que, por ejemplo, esto que está acá, que es una variable, se llama payout, se llama com sys. Ok, payout com significa si la persona anteriormente había tomado algún crédito de manera exitosa, es decir, si se lo habíamos ofrecido y lo hubiese aceptado. Entonces, esta persona que efectivamente tomó payout com significa pasado, resultados pasados, contribuye positivamente y además es una variable muy importante, ¿no? Es decir, las personas que ya tomaron créditos anteriormente también están dadas a tomar créditos nuevamente. Eso es lo que significa esta variable en principio, ¿no? El payout count. ¿Cómo yo sé que payout count significa eso? Porque yo sé lo que significa la variable mirando la lectura de acá, ¿no? Acá el payout debe estar por alguna parte aquí y deben de buscar lo que significa, ¿no? No, aquí no. Ustedes lo tienen en el taller, la explicación de las variables. Entonces, aquí me estoy dando cuenta de que esta variable es muy importante y eso significa que la persona que exitosamente tomó un crédito anterior va a volverlo a tomar. Eso es lo que significa eso. Entonces, tomen 3 o 4 variables y expliquen el efecto que tiene sobre la probabilidad de tomar o no el crédito. Eso es parte de lo que tienen que hacer ustedes. ¿Bien? Entonces, me voy al ejercicio, sigo el ejercicio en principio. ¿Ya construimos el modelo o no? El modelo lo construimos ahora, con binomial, con la I. Construimos el modelo y ahora predecimos. Hacemos la predicción, el contraste, y acá vamos a hacer, si el contraste es 1, es yes, ¿qué debo escribir acá? En vez de maligno. Pregunta para ustedes para ver si me ayudan. Yes. Yes, correcto, exactamente. Yes, y aquí es que es no. Entonces, eso nos va a indicar ahora las etiquetas que yo predigo como yes, que son probabilidades mayores a 0,5 y no. ¿Ok? Entonces hacemos eso y corremos la tabla. La tabla hay que arreglarla. Acá sería I, ¿no? I. Acá también sería I. Por cierto, esta parte no la usamos la vez pasada, pero básicamente lo que me está diciendo esto es cuántas veces las etiquetas son iguales a las etiquetas que yo predigo, son iguales a las etiquetas que existen, dividido por el número total de etiquetas para que me dé los porcentajes. Esto no es la tabla de confusión, sino me está diciendo que coincide en el 90% de los casos, coincide. Es decir, que tengo eso me va a indicar esa actitud propiamente tal, que la voy a calcular después con la tabla. Es decir, voy a hacer esto, voy a cambiar I acá, nuevamente, porque ahora nuestra variable se llama I. Aquí voy a escribir la variable I. ¿Ok? Variable I. Y aquí tengo nuestra tabla de confusión. A partir de la tabla de confusión, ustedes pueden calcular el resto y decirme, por ejemplo, una cosa importante, si yo sumo 785 más 30, son todos los casos que yo predije correctamente. ¿Ok? Pero los casos que yo no predije es la suma total de los valores que hay acá y me da la exactitud. Yo puedo calcular la exactitud usando esto de acá. ¿Ok? Haciendo esto. Y la exactitud es del 90%. Es decir, no es tan malo la exactitud. Sin embargo, hay cosas adicionales o más o menos complicadas. Por ejemplo, predecir que una persona va a tomar el crédito, lo predije 77 veces mal, porque dije que no, cuando en realidad eran sí, ¿no? ¿Se entiende, no? Y lo predije 30 veces bien, es decir, me equivoqué más de lo que logré predecir. ¿Cómo se refleja eso en las métricas? Eso es lo que tienen que escribirme ustedes. ¿Cómo se refleja la métrica efectivamente? ¿Qué es lo que le pasa al clasificador? Que puede tener una muy buena exactitud del 90% para la clase no, pero tiene una muy mala, digamos, desempeño para la otra clase sí. Es decir, nuestro modelo reconoce bien qué cliente me van a decir que no, pero me reconoce muy mal qué cliente me va a decir que sí. Si el objetivo del banco es generar un modelo que sea capaz de determinar qué cliente me va a decir que sí, este modelo no me va a hacer mucho, solamente me va a decir quién me va a decir que no, digamos. No sé si me logro entender. Entonces, eso es lo que tiene que explicar a partir de las métricas que están acá. Entonces, yo calculo las métricas, y algunas métricas van a ser buenas, pero por ejemplo, la métrica que es la especificidad,
¿Qué es la especificidad? Los true negatives. ¿Quiénes son los true negatives? Según la tabla acá, la true negative, ¿dónde está la tabla de acá? Los true negatives son estos. Son los que toma como yes, son para ellos los negativos ahora. En la tabla de confusión son los negativos. Es decir, los que me dicen yes, yo no tengo ninguna capacidad, me equivoco en casi todo. 28% solamente le achunto. Por lo tanto, es más malo que lanzar una moneda para determinar los verdaderos negativos, es decir, las personas que me dicen que sí. No sé si me logro entender. Las métricas son importantes porque me dicen cómo funciona bien el clasificador. Es bueno para determinar una clase, pero es malo para determinar la otra. Eso es lo que hay que escribir como una justificación, como una explicación. ¿Okay? Bien. Adicionalmente, uno puede hacer otras cosas ahora. Ya que no puedo hacer una visualización de este tipo, sí puedo determinar qué variables son importantes o no. Entonces, les pido ahora que aquí arriba copien donde dice de Caret en adelante, ¿dónde estamos? Me equivoqué, ¿dónde estamos? Aquí, donde dice determinación de las variables importantes. Yo puedo copiar esto. O también, disculpen, pueden correr directamente esto también, cambiando aquí por i, y les va a dar el mismo cálculo que hicimos acá, pero con Caret. ¿Ok? Que básicamente el mismo te calcula toda la precisión y todas las cosas de una sola vez, sin usar estas fórmulas. Yo me voy a saltar ese pedazo, ustedes lo hacen también en su informe, pero lo que voy a hacer es copiar aquí la variable importante. Eso. Yo quiero determinar ahora qué variables influyen más en mi clasificación, qué variables son las que efectivamente hacen las cosas, o sea, que permiten clasificar. Por supuesto, ahora yo tengo que cambiar aquí, en vez de class, tengo que escribir i, y tengo que borrar todas las variables e ir agregando variables dependientes de quién van a ser importantes acá, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué variables son importantes acá? Me doy cuenta de que esta variable puede ser importante, ¿no? ¿Qué tengo que escribir? Me doy cuenta que aquí dice la variable importante ahora es esta, job. Pero la variable no es job tired, la variable se llama job, ¿no? O retired, parece ser, job tired, sí. O retired. La variable importante se llama job, porque esta es simplemente la variable que se le pegó el clasificador, disculpen, el valor retirado. Pero job tiene distintas categorías. Retirados, autoempleado, como viene después, servicio, qué sé yo. Las variables son simplemente job. Entonces voy a agregar aquí la variable job, no la variable, ups, un segundo, aquí es donde voy a escribirlo. Por favor, no sé si se entiende eso, que es importante cuando vayan a elegir qué variables voy a escribir acá, tienen que saber que no es la variable completa que escribe el sumario, ¿ok? Sino es la variable, por ejemplo, lo que les decía, job, esa es la variable job, no la variable completa, no es esta la variable. Si no, le va a dar error, porque esa variable no está dentro del dataset. ¿Qué otra variable importante tenemos? Marital status, es Marrier, ¿no? Entonces, en vez de Marrier, voy a escribir solamente mi variable se llama Marital, ¿no? Entonces, esa es la variable que voy a considerar aquí, adicionalmente. Coma, B, Marital. Bien. ¿Qué otra variable me parece que de aquí? Education, ¿no? Education es la otra variable. Si no se entiende, me dicen, chicos, ¿eh? Bueno, ustedes vayan llenando esto de las variables que le parecen importantes. Education es otra variable. ¿Qué otra variable es? Loan, ¿no? Loan, voy a ir escribiendo yo también, si no es difícil. La variable Loan. ¿Qué otra variable me aparece aquí como contact? El contacto. La variable no es contact o not, desconocido, sino que la variable se llama contacto. Que dentro de los contactos la variable not es importante, es otra cosa, ¿sí? ¿Ok? Contacto. Entonces con eso reflejo la otra variable que necesito hacer. Contacto. ¿Qué otra más me queda como variable importante? Bueno, hay una buena cantidad de ellas, ¿sí? Pero no tanto. Months también es una variable importante. En el mes donde yo estoy llamando, ¿te parece que el mes también tiene alguna importancia para poder hacerlo? Opa, hice algo que no debía. Months. Segundo.
months. ¿Qué otra variable me parece importante acá? Months, duration, duración. Y creo que ahí ya estamos ok. Duration, eso es. Ah, no, me falta otra más que es P outcome. Outcome. Esa es la otra variable importante. Bien, eso es. Con eso ya determino un subconjunto de variables que me parecieron en el sumario como importantes y ahora voy a determinar cuál de ellas es más importante que el resto. Y lo único que voy a hacer es correr lo que está ahí nada más. Solamente, por supuesto, aquí hay que va a haber un error si no coloco una i acá. ¿Bien? ¿Me siguen, no? Eso es. Ok, estupendo, me siguen. Entonces vamos a correr los modelos, ahora a saber cuál es la variable que es importante y aquí nos indicamos plot. Ahí está. Tenemos entonces un listado de variables acá de acuerdo a la importancia que tienen, ¿no? Entonces me dice que la variable es la duración. ¿Qué cosa es la duración? Si uno lee qué significa la duración, significa el tiempo que hay entre el primer llamado y el último llamado, o el penúltimo, entre el penúltimo y el último llamado que le hice al cliente. Si yo me demoro mucho, probablemente en contactarlo, voy a perder, pero si yo lo hago reiteradamente y no duro mucho un llamado entre el otro, entre uno y el otro, entonces el hombre va a aceptar el crédito. Es decir, hay que insistir. Y esto es algo malo para un cliente, en realidad, para una persona común, porque lo que va a pasar es que lo van a llamar varias veces porque de acuerdo a este modelo, el tiempo entre un llamado y el otro es importante para poder aceptar el crédito. Entonces, lo más probable es que estaría molestando harto el tiempo. Okay. Con eso determinaríamos las variables y yo lo que les pido es que ustedes lo que hagan es fundamentalmente explicar con unas frases más o menos cortas, no muy largas tampoco, y no evidentes, no decir, es evidente que duration tiene, no. Es decir, lo que le estaba diciendo, ¿qué significa la variable duration? Busco lo que significa y explico con una frase lo que es importante. El segundo importante es P outcome success. Es decir, que la persona haya tomado un crédito anteriormente o haya aceptado un crédito por esta vía anteriormente. Y el resto, no sé, como 2 o 3 variables explicando qué es lo que significa, ¿sí? Por ejemplo, aquí según esto, la variable mes de octubre es donde las personas tienen más tendencia a tomar un crédito, por lo menos con esta data. No significa que en general no va a ocurrir así. Variables que no tienen mucha importancia, bueno, aquí estaba en diciembre, no hay importancia, no hay... entonces, uno puede elegir las primeras variables importantes y explicar brevemente de qué se trata. ¿Ok? Creo que con eso casi uno cubre completamente el taller. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Es muy corto el taller, lo que pasa es que hay que entender la data. Si la entiendes bien y entiendes bien los comandos, no te vas a demorar mucho en resolverlo. Si no, puedes demorarte el día entero haciéndolo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Se entendió? Bien. Por mí estoy ok. Si tienen alguna duda me dicen. En la próxima clase ya vamos a cambiar el clasificador. Ahora vamos a tener en la próxima clase otro clasificador que va a tener la posibilidad de tener muchas etiquetas, no 2, no binarios. ¿Sí? Profe, ¿cómo escogió? Sí, la escogí a partir del sumario. En el sumario, las que tienen asterisco, salvo el intercepto que nunca me preocupo mucho de ella, las que tienen asterisco son las que son, según el programa, distintas de 0. Es decir, este valor que está acá es efectivamente distinto de 0, desde el punto de vista estadístico, y esa ya la consideré como importante, porque es distinta de 0. Ahora, lo que no sé es si esa es más importante que otra, y por eso hago corro este programa, que justamente, ¿qué es lo que hace este programa? Repite muchas veces el problema, y va detectando si ese asterisco es casual. A ver, un poco que quiero aclarar esto. ¿Qué es lo que hacemos con esto que está acá? Es repetir 10 veces por 3. Todo el tiempo repetimos 30 veces lo que hicimos con una sola vez aquí arriba. Es como que te hace el modelo que construimos aquí una sola vez y este sampleo lo hicimos una vez.
¿Qué es lo que hace esto? Lo hace 30 veces. Tú puedes modificar aquí, por supuesto, hacerlo 100 veces, pero se demoraría mucho más el computador en hacerlo, ¿no? Y la gracia es que estos asteriscos pueden deberse al sampleo que hicimos. O sea, si hicimos un sample que tuvimos suerte y esta variable es importante, puede ser que en el otro sample la variable no es importante porque elegimos justo la observación que no era la correcta. O no la, entonces, por eso esto es interesante correr esto que es esencialmente correr el mismo modelo 30 veces. Y en cada uno de ellos determina los asteriscos. Entonces, lo hicimos una vez para el primer modelo y después se lo pasamos a este. Ahora, una cosa puede ser, una de las cosas que puedo hacer es no elegir ninguna variable aquí, no la elijo, sino que corro todo mi DAT sobre los datos. Eso también pueden hacerlo, no necesito elegir variables que yo creo que son importantes, simplemente le paso toda la data directamente a esto para que se calcule. Lo que pasa es que cuando tenemos una dataset muy grande, lo más correcto es elegir unas variables para saber cómo funcionan y no elegirlas todas, porque puede ser muy complejo, ¿se entiende, no? Entonces, lo que hay que hacer es seleccionar, no filtrar. Filtrar, lo que filtra son las observaciones, y seleccionar, lo que selecciona son las variables. Son dos en general, ¿ok? Entonces, en principio, lo que estás haciendo acá es determinar qué variables son importantes. Eso. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿Ok? Estamos bien, ok. Estupendo, entonces. Profe, Sí, te escucho. que yo le quisiera pedir si puede dar más plazo al taller, o sea, no, puse atención y todo, no sé qué tanto me demora en hacerlo, pero estoy lleno de cosas para esta semana y de hecho me han corrido certámenes que tenía para entregar hoy día, para el 4 de mayo, porque los profes van como sobrecargados de cierta forma con trabajo y tareas. Ya, ¿cuándo podría ser? ¿El lunes puede ser o el lunes tienen otra actividad? No, el lunes, o sea, un poco más de plazo para no estar como todo el día metido en el computador tampoco. Entiendo. Sí, por eso yo les intenté ayudarlos acá, correrlo. Y en principio, lo que necesitan hacer es hacer el informe y no me importa mucho que se demoren hasta otro día, digamos. Ahora, no sé si tienen otro examen, ustedes ya van a tener otra prueba más o no ahora. Bueno, yo por lo menos con un par de compañeros tenemos que entregar la segunda parte del certamen 2 modelar en AMPL. Ya entiendo. Ok, dejémoslo para el lunes entonces. Repito, lo que deben hacer ahora es hacer el informe escrito. No lo dejen mucho más para allá porque en realidad no, es como cargarse de una actividad que pueden terminar relativamente rápido, digamos, ¿no? Yo lo voy a dejar para la entrega el lunes. Eso no es un problema. Pero nuevamente, mi consejo es no lo dejen mucho más allá porque en realidad está como terminado, digamos. ¿Ok? Ya, Bien. muchas gracias, profe. No hay problema. Entonces, terminamos acá. Entonces, cualquier cosa, comunicación vía correo, yo respondo en la medida de lo posible, evidentemente, la rapidez, digamos. ¿Ok? Chao, chao. Nos vemos entonces.